Nos acompaña desde Managua, Nicaragua, el doctor Oscar Carrión, consultor jurídico y analista político. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Políticas Públicas, estudios de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y estudios de Gerencia Política y Pública en la Universidad de George Washington, y además es ex egresado de INCAE. Doctor Carrión, bienvenido al Saborcito de Estar Informado. Muchas gracias, Luis, y gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu vasta audiencia el día de hoy. Teníamos rato de haber programado una reunioncita con el café en público y acá estamos para hablar casualmente de la ilegitimidad del régimen de Ortega. ¿Hay suficientes argumentos, doctor, para invocar esto, no solamente en Nicaragua, sino algo más importante incluso, a nivel internacional, para que la comunidad internacional apoye a la oposición nicaragüense? Pero no se hace. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la lectura que tiene usted alrededor de esto? Efectivamente, Luis, mira, hablar del tema de la ilegitimidad es un tema tan amplio, tan técnico, que voy a tratar de hacer un breve resumen, porque si no pasaríamos una semana hablando del asunto. Sí. Y posiblemente, si me pongo muy técnico, algunos no logran entenderlo. Trate de hacerlo lo más comprensible posible para el nicaragüense de a pie, como decimos. Por eso cambié el esquema y voy a explicarlo en modo sencillo. A ver, el régimen de Nicolás Maduro en enero de 2019 acaba de ser desconocido por ilegitimidad de parte de la OEA. Enero 10 del 2019. Por apenas no prestar las condiciones ideales para su proceso electoral, al cual se aventuró sin estar autorizado por la OEA. Ortega, en cambio, tiene una serie de ilegitimidades acumuladas. La ilegitimidad de origen, la ilegitimidad popular, porque no goza del voto de la mayoría de los nicaragüenses, ha sido electo a través de mecanismos fraudulentos, lo fue en su reelección del 2007, cuando tuvieron que disputar el 8%, cuando le tuvieron que bajar el porcentaje, y ni aún así ajustaba las cuentas, eliminaron el conteo de votos del 8% restante, y nosotros ya sabemos el resto de la historia. Cuando Ortega se percata de que es un funcionario ilegítimo, que no goza de la legitimidad popular, que no goza de la del mayoritario respaldo del pueblo, entonces él, en sus pretensiones de reelección, que ya estaban definidas desde antes, para el 2011, de previo se inventa la resucitación absurda, en una aberración jurídica, de un artículo en la Constitución que era una disposición transitoria, el artículo 201. Recordemos, Ortega, de previo a este tema de la reelección ilegal, fue haciendo un proceso de tráfico de institucionalidad, fue demoliendo poco a poco las instituciones del Estado, agenciándose la obediencia y la sumisión del poder legislativo, del poder electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de todas las instancias del gobierno y del Estado. Sin embargo, cuando nota que su proyecto totalitario dinástico, que seguramente ya lo tenía previsto para largo plazo, no va a ser posible, ni aún habiendo disminuido el porcentaje al 35%, ni aún ha habido realizado fraudes, ni aún habiendo dejado de contar ese 8% que después de dividir a la oposición y disminuirle el porcentaje, aún fue cuestionable su triunfo. Entonces Ortega, cuando ve las dificultades, se propone desde antes de las elecciones del 2011, que eran las siguientes, en las cuales, por disposición del artículo 147, establecía taxativamente, expresamente, de que no podía ser candidato a la reelección. Entonces Ortega comienza a diseñar con sus arqueólogos jurídicos a desenterrar una momia que estaba en la Constitución, que era el artículo 201. Y ahí comienza mi segunda tesis, que he denominado lavado de legalidad. Además de la demolición institucional, que era poner
a las instituciones públicas al servicio de su dictadura y de sus intereses particulares, en este caso en particular la reelección, Ortega comenzó a fraguar un lavado de legalidad. Nosotros sabemos que el lavado de dinero son los mecanismos mediante los cuales los delincuentes tratan de darle apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas. Entonces, Ortega hace un lavado de legalidad que no comienza derogando el artículo 147. Esto comienza desde mucho más antes, en 2009, cuando ve que se acerca el periodo de elecciones del 2011, y entonces agarra el artículo 201, después de que Rafael Solís había dicho en el diario Debate, porque fuimos a una investigación profunda en su momento, cuestionamos en su momento, escribimos en su momento, agotamos la vía administrativa con un grupo de ciudadanos y abogados en su momento, y fuimos a cuestionar qué disponía el artículo 201, que era un artículo elaborado en la Constituyente de 1987. Como había un interín entre el Estatuto General de Derechos y Garantías y la nueva Constitución que iba a entrar en vigencia en 1987 en relación al periodo de los magistrados y algunos funcionarios que estaban en ese momento iban a quedar en stand-by, entonces hubo una discusión en el diario Debate, en la Asamblea Nacional, rola en el diario Debate, nosotros tenemos los archivos, en donde diferentes legisladores como Ángela Rosa Acevedo, el mismo Rafael Solís, el mismo Carlos Núñez Telles, presidente entonces de esa Asamblea Constituyente, discutieron un mecanismo legal para que no hubiese ese vacío legal entre lo que se disponía en el Estatuto General de Derechos y Garantías y la Constitución que iba a entrar en vigencia, mientras se definían los términos y plazos para esas nuevas magistraturas. Entonces, en un apartado especial, en un capítulo especial que se llama Disposiciones Generales y Transitorias, ubicaron el artículo 201, que decía dos cosas, dos párrafos fundamentales. Establecía la fecha para cuándo debían realizarse las elecciones nacionales, que posteriormente esa parte del artículo fue reformado cuando se adelantaron las elecciones de noviembre 90 a enero 90. ¿Por qué se reformó el artículo? Porque la condición de transitorio o de general no se había cumplido. No habíamos llegado a noviembre de 2090, entonces era susceptible de ser cambiado. En cambio, la segunda parte de ese artículo 201, que establecía lo siguiente, que los magistrados que estuvieran en ejercicio iban a permanecer en sus cargos mientras no fueran definidos su periodo, su forma de elección y su plazo en la nueva constituyente. Era lógico para llenar vacío. Carlos Núñez Telles lo dijo, Rafael Solís lo dijo, conta en el diario Debate y dijeron, esos artículos transitorios solo tienen vida jurídica para el momento específico en que son creados de acuerdo a la coyuntura y a las circunstancias, y tenía mucho sentido. Lo que ocurrió después es que 20 años después de convivir y de entender que en Nicaragua no había posibilidad de optar a la reelección continua y la alterna si ya la había ejercido en un periodo anterior, Ortega se salta las trancas, manda a sus arqueólogos jurídicos, desentierran esta momia jurídica que ya estaba agotado en su vigencia porque ya posterior al 87, posterior al 90, ya se habían definido los periodos, las formas de elección de los funcionarios, los plazos estaban determinados en el artículo 138 con 5 años en la mayoría de los casos y ya no tenía sentido que si tenías periodos determinados específicos para el funcionamiento de funcionarios, estuvieras alegando que en algún vacío ibas a prorrogarle el periodo mientras no tuvieras las condiciones para elegir a otro. Y como doctor, perdone que le interrumpa, y yo recuerdo, Ortega quería compartir el pastel, entonces dice, bueno, sobre la base del 201, que ya estaba agotado, dice, él emite otra ilegalidad, y ahí viene el lavado de legalidad, que es igual al lavado de dinero,
y dice, voy a emitir el decreto 03-2010 en enero de 2010, un decreto ejecutivo que excede las funciones para las cuales él tiene competencia o tenía, un poder ejecutivo tiene competencia en materia administrativa, pero no en materia judicial ni en materia legislativa. Sin embargo, sobre la base del 201 que lo habilitó y que lo cuestionamos, dice que se le prorroga el periodo de los magistrados a todos los que lo hayan tenido vencido, y lo tenían vencido varios del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Lo hace para no negociar cuotas de poder, lo hace para que los magistrados esos dependan de él, y posteriormente en el proceso ese de lavado y de darle apariencia de legalidad a lo que nunca ha sido legal, porque Ortega no ha respetado ni legalidad, ni legitimidad, ni constitucionalidad. Sin embargo, ha metido a la comunidad internacional, a la oposición funcional y a muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, en el ring este de creer que todo se debe resolver en el marco constitucional cuando no ha sido respetuoso de eso. Emite ese decreto 03-2010 ejecutivo, invade las facultades del Poder Legislativo, porque eso solo debió haber sido objeto de una reforma constitucional, invade las facultades de la Corte Suprema de Justicia y dice, se prorrogan la vigencia del periodo de los magistrados, y entonces los tiene a su favor. Doctor. Una vez dadas esas condiciones, doctor, viene y... Sí. Sí, solamente lo quiero interrumpir porque yo recuerdo que estaba en el Nuevo Diario en ese entonces, y el doctor Danilo Aguirre, cuando yo llegué, porque yo era jefe de redacción, y llegué ahí y le dije, doctor, ¿qué significa esto? Y él me dijo, y así fue el título de él, Daniel Ortega cree que es rey, mes. O sea, Daniel Ortega cree que es un monarca y pasa por encima de todos los poderes del Estado, mes, y cree que él puede prorrogar con un decreto suyo algo que primero el fundamento es ilegal porque no es algo que se aprobó para este momento. Y lo segundo, me dice, es que si acaso fuese así, tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo y lo que corresponde. Ninguna de esas dos cosas ocurrió. Pero voy a lo siguiente. Entonces, luego de eso, queda vivo entonces y como magistrado Rafael Solís, que es el artífice de lo que usted llama ese lavado de legalidad o ese lavado institucional, porque es el que propone o el que lleva hasta la Corte Suprema de Justicia que decirle a Ortega que no se puede reelegir es ilegal. Rafael Solís fue el artífice, fue el operador político, no lo podemos negar. Si está o no está arrepentido, de arrepentidos está lleno el camino al infierno. Yo creo que más que expresiones de arrepentimiento, a propósito de que hay muchos expresando arrepentimiento, más que expresiones de arrepentimiento deben haber acciones de arrepentimiento y reconocer que si ya tuviste problemas con haber sido parte del Frente Sandinista y de todas las barbaries que hicieron, hombre, tu colaboración debe ser de alguna forma importante, pero no debe ser protagónica. No debemos de pretender que porque cometiste errores en aquel lado, ahora te arrepentiste y puedes venir a seguir involucrándote de lleno en la problemática, especialmente cuando la oposición no ha tenido consistencia, es un tema que vamos a tocar más adelante, para impulsar y retomar la lucha de abril 2018. O entonces, Rafael Solís es el diseñador de la estrategia jurídica. Posterior al decreto 03-2010, introducen un escrito sencillo ante el Consejo Supremo Electoral, adscrito a ellos, sumiso a ellos, y le dicen, ve, yo, el presidente Ortega, en mi calidad de ciudadano, y junto con una cantidad de alcaldes y concejales, venimos en virtud de nuestro derecho humano, a consultar qué es lo que pasa de cara a las elecciones del 2011 que vienen con respecto a la reelección. El Consejo Supremo Electoral se responde sencillamente citando el artículo 147, pero no lo hace por independencia, no lo hace por autonomía, no lo hace por imparcialidad, lo hace porque según la ley debe de estar habilitado para recurrir ante los tribunales de justicia
30 días antes en el caso del recurso de amparo o 60 días máximo antes en el caso de un recurso de inconstitucionalidad. Y el artículo 201 tenía 20 años. Entonces no había manera de irle a decir a la Corte, hasta ahora 20 años después, me di cuenta que este artículo violenta, entre comillas, mi derecho constitucional a la reelección, el cual no existe, el cual después la misma Comisión de Expertos de Venecia de la OEA, años después, nos ha reivindicado en nuestra razón de que no existe derecho humano a la reelección. En virtud del derecho humano, Ortega alegaba que él, igual que cualquier otro ciudadano, tenía derecho a elegirse, pero sin embargo, el derecho humano es ante la ley en condiciones similares. Yo no podía, ni nadie podía ir a cobrar el salario de Ortega en virtud de que él y yo somos iguales, porque en virtud de su cargo tenía prerrogativas y limitaciones derivadas. Vos no podés ir a jugar al equipo infantil de tu hijo en la liga de fútbol, porque a pesar de que son y tienen el derecho humano igual, las circunstancias que tienen particulares son distintas y los tratamientos son diferentes. Y eso no significa que te violenten tus derechos humanos. Pero Ortega, previamente amarrado con este esquema fraudulento, recurre entonces a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, y le dice, el Consejo Supremo Electoral me está diciendo que yo no puedo ser candidato de nuevo junto con estos 100 y pico de alcaldes. Entonces alega el principio de igualdad ante la ley y efectivamente los magistrados que ya le debían el favor, entre ellos Rafael Solís, Rafael ahora que dice estar arrepentido, sabe exactamente de esto, porque a pesar de que en una revista del 19 Digital para el año 2010 dijo, de aquí no nos mueve nadie porque nos ha prorrogado el presidente, a pesar de eso, nosotros encontramos las serias contradicciones que tiene cuando en el diario debate del 87 y en el diario debate de la Asamblea Oficial de la discusión de la reforma de 1990, Rafael Solís es claro, contundente y categórico y dice, estos artículos transitorios solo tienen vida jurídica para el momento en que son realizados. Y el artículo 201 era un artículo transitorio. El decreto ejecutivo 03-2010 era un exceso de facultades que prorrogó el periodo de los magistrados. El recurso o el escrito ante el Consejo Supremo Electoral no era un recurso. La respuesta del Consejo Supremo Electoral no habilitaba, porque no había lesión jurídica, no habilitaba a los recurrentes para ir ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, fueron a la sala previamente amarrados a su conveniencia. La sala se integró en forma irregular a altas horas de la noche con cierto reclamo, hay que reconocerlo en ese momento, de algunos magistrados liberales. No sé si porque no eran parte de la jugada o porque tenían algún... Sospecho que sí, yo sospecho que sí. Bueno, tenían que ser, como decimos popularmente, doctor, el mate. Tenían que ser el mate para hacer algún tipo de resistencia. Pero voy a la siguiente pregunta. Exactamente lo que está hablando usted. Este accionar delictivo, porque eso es ir en contra de la ley, ¿se constituyó, doctor, en un golpe de Estado en contra de la Constitución, sí o no? Literalmente en un golpe de Estado jurídico a la Constitución, que muchos no reclamaron en su momento. No podemos juzgarlos, algunos estaban absortos en su propia problemática, algunos no entendían de la dimensión y la trascendencia del asunto, otros estábamos ya en procesos de persecución política. Sí hubieron opiniones porque nosotros, un grupo de abogados y ciudadanos, generamos un debate, hicimos estudios, los presentamos. Yo tuve la oportunidad de ser en ese momento asesor de las bancadas opositoras en la Asamblea y les presenté abundantes estudios que ahora estamos retomando y que han sido parte del expediente que se ha presentado en la OEA. El licenciado Jaime Chavarría ha sido un impulsor de este caso especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso está para fallo en el comité jurídico, es un tema que lleva muchos años. Sin embargo, hay un tema andado, es decir, no, ni siquiera estamos haciendo un llamado a iniciar una lucha. Ya hay camino hecho. Ya hay camino hecho, doctor.
Ya hay camino Ya hecho en ese sentido. hay camino andado. Lo que pasa es que si la burocracia de la OEA escucha llegar a opositores funcionales que medio dicen con miedo Ortega es ilegítimo, de origen popular y además de ejercicio, por el informe del IEI, por si cabe alguna duda, hay más de 500 páginas aquí que vos y yo estuvimos presentes en Miami el año pasado recibiendo la presentación de este informe, porque Ortega se burla del sistema interamericano, que creo que hay que reformarlo y fortalecerlo para que los dictadores no puedan cometer estas tropelías. Creo que hay hay camino andado para reimpulsar la ilegitimidad de origen. Si se la aplicaron a Maduro solo porque hizo elecciones medio fraudulentas o fraudulentas, ¿cómo no le vas a aplicar la ilegitimidad y el desconocimiento internacional a Ortega cuando te violentó la Constitución, cuando te ha hecho una serie de fraudes y cuando te ha asesinado a miles de nicaragüenses? Entonces, de cara a la Asamblea General del próximo octubre, de la Asamblea General, no de cancilleres, en donde no tenemos posibilidades de la aplicación de la Carta Democrática en este momento, sin perjuicio de que posteriormente se pueda aplicar la Carta Democrática Interamericana, tenemos la oportunidad entre varios sectores opositores. El problema es que hay hermetismo, hay celo, hay disputa del protagonismo. Si viene uno con una idea, o me la robo, o la aplaco y la aplasto. Esa ha sido la dinámica. Ortega comenzó a tirar los dados electorales. Hay una lucha feroz por quién lleva la interlocución con Ortega en unas eventuales negociaciones. Hay una lucha entre quién es el candidato y quién no, y no ha habido sinceridad con el pueblo. Y a veces queremos decir estas expresiones de forma constructiva, y aquí hemos sufrido lamentablemente las calificaciones de herejía política y hemos estado sujetos a una inquisición. No lo digo solo personalmente por mí, lo digo por muchas personas que han sido decapitadas por ese hermetismo de esos sectores opositores, muchos de los cuales todavía estaban calientes las sábanas en las que se revolcaban en negocios políticos, empresariales o afinidades ideológicas y políticas con el régimen. Que todos somos importantes, porque en la lucha de abril no habría discriminación, y vos y yo levantamos banderas, y vos y yo anduvimos en las calles, y vos y yo, como muchos del pueblo, nos pasaron chiflando las balas y no morimos por la misericordia de Dios, pero pudo habernos llegado el caso y estamos expuestos a ser amenazados, encarcelados, asediados, capturados, secuestrados y desaparecidos por el régimen. Entonces no puede ser posible, y lo hago con constructividad objetiva, pero hay que decir estas realidades. Hay cosas que por supuesto no las decís en su momento porque le serví de instrumento a la dictadura, pero hay que decir estas realidades. Aquí no podés solo. Pasaste de la alianza, le dijiste que tenía que hacer una instancia de coordinación y de representación más amplia, y se inventaron la UNAP con 20 organizaciones que después fueron 40, después 80 y después 90, como una reproducción citoplasmática misteriosa. Pues todo con ánimo de seguir disputando quién era el interlocutor de Ortega, quién seguía conversando con Ortega o quién se llevaba los réditos del pastel. Eso es grave para la población. Si no tomamos conciencia y retomamos esta lucha de abril, si no aumentamos la parada a Ortega, si estamos cayendo en el juego de su propio ring, en el que lo ha llevado a pensar en que las elecciones son la solución, y lo sabemos, las elecciones son la solución última, porque es el medio pacífico que la gente y el pueblo hemos determinado para salir de la dictadura, porque no queremos más sangre, no queremos más muertos. Sin embargo, es la última opción. Antes de eso hay que presionar por la ilegitimidad de Ortega, sea la de origen, sea la popular, sea la de ejercicio, sean las tres. Pero ¿por qué abandonarla? Porque la tocaron de manera muy tangencial, porque Almagro y su equipo semi-izquierdoso o burocrático de la OEA les dijo no, porque me siento inhibido, porque nosotros reconocimos el proceso electoral del 2007, el 2016. Y a eso iba.
eso iba. Perdone que lo interrumpa, doctor. Perdone que lo interrumpa, pero a eso iba. La OEA, usted lo está mencionando en este momento, en ese proceso burocrático y a lo mejor manejado convenientemente, pues porque hay un vínculo de afinidad y el camarada Ortega y fuimos guerrilleros y votamos a Somoza y todo ese romanticismo de aquel momento en el que anduvieron juntos Almagro y Ortega con las guerrillas y demás, a finales de los 70, eso puede tener como incidencia la decisión de, bueno, es que mira, es cierto, pues todo lo que dice este señor que está hablando aquí en televisión y todo ese argumento que ha planteado, pero nosotros reconocimos a Ortega en el 2007 y lo reconocimos en el 2011. Y si nosotros reconocimos a Ortega en el 2011, nos estaríamos dando con la piedra en los dientes y eso es mucho más complicado para nosotros. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, sencillo. Si vos no sos consciente de un delito que se está cometiendo, no de parte tuya, sino por medio tuyo, por medio de tuyo circulan billetes todos los días, por medio de todo el mundo. Y no tenés sino conciencia de que ese billete es falso, vos no estás obligado a saber que es falso. Si, con esa lógica de que si reconocimos en un momento a Ortega y que ahora no, años después de que te das cuenta que hay un enorme expediente con una enorme base jurídica para desvalijarle su argumento de constitucionalidad, de legalidad, en el que ha metido a la oposición y a esa parte de la comunidad internacional, entonces no habría un juicio retroactivo de lavado de dinero. ¿Acaso el lavado de dinero primero no lo descubrí como operaciones y transacciones financieras legales en el sistema bancario de todo el mundo? Y hasta luego te das cuenta. Entonces los bancos dijeran, hombre, como nosotros admitimos la apertura de la cuenta, la apertura del negocio y la alimentación de capitales que para nosotros eran legales o correctos, entonces ahora no podés confiscar capitales dándote cuenta de la proveniencia ilegal que se retrotrae a meses, años o quién sabe cuántas décadas después. Yo creo que es un argumento que no tiene sentido. Pero si por acaso, Luis, por si acaso, además de que no hay argumento, no es un argumento suficiente para que Gonzalo Conque, para que Luis Almagro, en su planteamiento ahí digan, hombre, ¿cómo voy a quedar en ridículo yo? Bueno, suponiendo que tuvieran inhibiciones para haber reconocido el triunfo, pues el triunfo fraudulento de Ortega, el triunfo ilegal de Ortega en el 2007, en el 2011 y en el 2016, te repito, aquí hay un informe cortado al mes de mayo 2018, en donde hay más de 1,000 y pico de desaparecidos, miles de heridos y una gran cantidad de asesinatos, y aquí hay evidencias de comisión de crímenes de lesa humanidad. Eso no incluye el informe también de la comisión especial delegada por la Asamblea General de Medellín en el 2019, en donde el informe habla también de la ruptura del orden democrático y constitucional. Si tienen inhibiciones para el tema de la ilegitimidad de origen, que no deberían de tenerla, pero suponiendo que las tengan, tenemos elementos para declarar la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo por todos esos crímenes y asesinatos que son incuestionables. Y nadie diría que por qué estás declarando a Ortega ilegítimo, ya no por el origen, sino por el ejercicio. Además, el régimen Ortega, por si fuera poco, está en desarrollo de la comisión de un nuevo crimen de lesa humanidad, que es el genocidio virósico, con la exposición de miles de nicaragüenses al contagio y la muerte. Ortega viene de los años 80 de la comisión de delitos de lesa humanidad por la Navidad Roja. Ortega, el régimen orteguista en Nicaragua, está señalado oficialmente en el informe y documentos de los gringos en la acusación contra Maduro de ser un colaborador y trampolín de actividades ilícitas, de delincuencia transnacional organizada y narcoterrorismo. Se señalan coordenadas específicas en donde aterrizan aviones en Nicaragua. Entonces, en base a esas cosas, la oposición debe retomar planteamientos contundentes. No podés desestimar a priori y meterte en el ring en que Ortega quiere
para que hables de elecciones y te olvides de lo que más le puede molestar. Incluso es la declaración de ilegitimidad. Me decían por ahí, pero eso no va a resolver la salida de Ortega. Posiblemente no la resuelva sola, pero comenzás una presión internacional en la que le quitas el argumento de legitimidad, de constitucionalidad y de legalidad con la que se ha revestido durante todos estos años a nivel interno, confundiendo a muchos juristas, analistas, a los que yo admiro y respeto. Ha jugado con un bate en el ring mientras vos querés ponerte los guantes más cómodos para no lastimarlo, y estamos jugando en una asimetría completa. Nos sigue matando, nos sigue asesinando, nos sigue asediando, sigue sin mostrar voluntad política. Pero a eso, porque no solo una cosa va a resolver la crisis política, a la ilegitimidad que debería declarar la Asamblea General, sin perjuicio de posteriormente convocar a la reunión de cancilleres que aborde la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, y tampoco bastaría la ilegitimidad y la Carta Democrática, porque es una serie de acciones las que hay que realizar. Hay que pedir sanciones contundentes, no las escucho. Solo las escucho cuando medio se les recuerda y como enunciado de aderezo para seguir en una ruta, enfrascados en una ruta electoral que, insisto, es la solución final, pero no puede estar encima de la posibilidad de aprovechar a la comunidad internacional para que hayan más sanciones, más fuertes, cómplices, asesinos, colaboradores, inductores. Ahí está, como te dije, en la NICA Act, en el decreto ejecutivo de diciembre de 2018, 2 años. Está en la NICA Act por moción de última hora del senador Marco Rubio, la habilitación de tribunales internacionales para juicio. ¿Y quién de esos que tienen recursos de la comunidad internacional y los tienen desde hace 30 años y los tienen ahí operando como actores políticos en medio de los grupos opositores, se ha dedicado para que en vez de ir a figurar a Suiza, a la ONU, a esto, para tirarse flores a título personal o institucional, se ha encargado de impulsar? Los gringos que crearon el marco jurídico y nosotros tenemos que agradecerle, aunque yo los veo muy lento. Veo muy lento la gestión de la embajada en Nicaragua. Esperábamos mucho más de ellos. Hay mucho que agradecerle, pero hay lentitud también con esto. Pero ¿qué pasa si la comunidad internacional se provee de lo que le llegan a decir los cabilderos que llegaron a decirle? Bueno, pues, si la OEA se siente inhibida porque la ilegitimidad de origen y 4 cositas y no manejan el caso, entonces vayámonos por la vía electoral. Pues aquellos van a repetirte vía electoral y eso es lo que dice COSAC y eso es lo que dice Sullivan. Pero hay que retomar, discúlpame, hay que retomar la lucha, porque además la comunidad internacional, una vez declarado ilegítimo, una vez aplicada la Carta Democrática Interamericana, una vez desconocido bilateralmente por una serie de países, podemos ensayar otros mecanismos e impulsar, por ejemplo, la acción conjunta internacional. Hay 2 doctrinas internacionales, la doctrina Roldós, la doctrina Betancourt, que te hablan. En el caso de graves violaciones a derechos humanos en los países vecinos, la comunidad continental estaría obligada a intervenir en acción humanitaria, y yo no descarto por qué una acción de fuerza. Yo soy nacionalista y no permito que ni en mi país ni en mi casa el vecino quiera venir a imponer o a mandar en circunstancias normales, pero en circunstancias en las que al vecino, te repito, se le está quemando la casa o lo están masacrando un grupo de pandilleros. Es nuestra obligación y es obligación de esa comunidad internacional activar mecanismos para elevar las presiones. Justicia internacional, quiero ver juicios impulsados, hagamos una verdadera y sincera unificación de esos sectores que herméticamente, no, aquel no, ese es de derecha, ese es radical, ese va contra mí, a ese meterle zancadilla. Incluso dentro de esos mismos medios de comunicación que manejan, nosotros nos criticamos que Ortega maneja un monopolio de medios a su favor, pero hay un monopolio de medios y de grupos aquí que, si no decís, por más que le tires a Ortega, pero si le lastimás
el tímpano a algunos sectores que se dicen opositores que aplican la misma ley de Ortega, algunos de los cuales las aplicaron los 80. Doctor, necesitamos sincerarnos, recuperar el espíritu de abril. Tengo que hacer una pausa. Responder a esas expectativas de las madres de víctimas, responder a esa expectativa de los presos políticos y a una serie de planteamientos que lamentablemente esta oposición en esta coyuntura no lo está haciendo. Tengo que hacer una pausa, doctor, y cuando vuelva, le dejo las preguntas desde ya para que vayamos por esa línea en la parte final del programa. ¿Cómo o cuánto se necesita en la OEA para declarar ilegítimo a Ortega? Y además de eso, el discurso de constitucionalidad es lo que se han tragado un montón para decir que hay que esperar a las elecciones del 2021 porque eso es lo que establece como periodo la Constitución y la ley electoral. Es decir, hay un acomodamiento, ¿verdad?, a conveniencia de algunos que dicen hay que respetar el periodo para que el que venga después no le hagan lo mismo. Ese es el discurso que he escuchado a Moncada diciendo eso, he escuchado a algunos de los miembros de la servidumbre de Ortega repitiendo, pero lo que más me preocupa es cuando escucho a gente de la misma oposición repitiendo ese mismo discurso. Ahí sí me quedo de una pieza y digo, ¿y en qué país estamos? Ortega no tiene base para hablar de esa manera y argumentar de esa manera. Sin embargo, me encuentro con algunos que dicen que son opositores hablando y repitiendo lo mismo. Voy a la pausa comercial, doctor Oscar Carrión, y volvemos con este par de inquietudes al regreso. No sin antes recordarles que Cafecito Dos Amigos está siempre esperándoles para que usted disfrute de su sabor, de su textura y de su aroma. Marque el 818-300-2958 y disfrute del sabor de este café producido en las altas montañas de las Segovias, allá en Nicaragua. Puede pagar a través de cheque, a través de Celia, a través de Venmo. No se preocupe por eso y se lo llevan hasta la puerta de su casa. Las viejitas, el pico o el polvorón, cómaselo con Café Dos Amigos, que lo acompaña siempre. Pausa comercial y ya regresamos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Arraigado a tu esperanza, con la libertad en grilletes de metal, con tus manos laceradas y el lamento a flor de piel, en la madrugada de tu llanto, la tortura está abrazándote. Ellos quieren doblegarte, pero vos nunca lo harás. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Dele me gusta al programa. Nos ayuda muchísimo usted cuando le da me gusta y le da a compartir también. Así que le agradecemos que tengan la bondad, ¿verdad?, de darle el botoncito de me gusta y nosotros somos mejores en el sentido de autosostenibilidad. Allá en la 10404 West Flagler está Joyería Alarcón y los está esperando ustedes para que den a hacer todas las piezas de joyería, cualquier prenda que usted necesite dar a hacer o comprar ya hecha, búsquela en Alarcón, 305-228-8899, Joyería Alarcón, ubicada en el Centro Comercial Managua, en la ciudad de Sweetwater. Muy cerca de ahí está el doctor Carlos Cárdenas, odontólogo nicaragüense, ¿verdad?, que resuelve cualquier problema que usted tenga con su dentadura o con su sonrisa. 305-223-7766. Doña Deiker fue a dar una vuelta por ahí y vino más convencida de que yo no digo mentiras. Yo digo verdades acá
y entre ellas está que vaya donde el doctor Cárdenas porque resuelve su problema de dentadura. Estamos conversando con el doctor Oscar Carrión, disfrutando de este saborcito de estar informado, consultor jurídico y analista político. Doctor, tengo varios mensajes por acá. Voy a saludar a gente que ha estado enviando superchat mientras estamos conversando. Dora Mahoney, Patricia Bunge, Vitali Corleone. Y está uno particular de CJ Nica 25, que dice lo siguiente. En vez de trabajar hacia la ilegitimidad del ejercicio del régimen, como nicaragüenses en el mundo, lo está haciendo, Nicaragüenses en el Mundo, que es una agrupación, ¿verdad?, que ha estado últimamente muy activa. Michael Hill dice, le suplica al tirano asesino que recapacite y que se siente a dialogar. Es un comentario que hace nuestro amigo CJ Nica 25 y usted puede hacer un comentario también alrededor de este asunto. Pero antes de los comentarios, doctor, ¿qué se necesita para declarar ilegítimo a un régimen en el sistema interamericano? Voluntad política fundamentalmente de los órganos de la OEA, de los embajadores a quienes estamos escribiéndoles un dossier que documenta todo el argumento jurídico de las violaciones sobre las cuales Ortega ha fundamentado su esquema de aparente legalidad, legitimidad jurídica popular. También se requiere, importantemente, la OEA no lo va a hacer de oficio, necesitan ver a esos actores opositores que también tienen, si Ortega, te digo, tiene un origen ilegítimo, la oposición tiene un defecto de origen. Recordemos que esa oposición fue designada por los obispos en una coyuntura en la que vos y yo estuvimos de acuerdo a pesar de que no nos gustara este u otro, pero era una coyuntura en la que se necesitaba disponer de un interlocutor para resolver la situación. Pero en la medida en que fueron sacando las uñas, en la medida en que fueron metiendo las garras para otra cosa, en la medida en que fueron desviando la ruta, en la medida en que fueron asumiendo el tema del aterrizaje suave, en la medida en que fueron siendo herméticos, haciendo la inquisición hacia los opositores, volando cabezas y una serie, y perdiéndose en ese laberinto de las elecciones, apartando los temas en los que hay que golpear a Ortega por la falta de voluntad política, yo creo que debe llevarse un discurso unificado. Yo sé que hay un esfuerzo de iniciativa por el cambio y de nicaragüenses en el mundo, que es apenas una parte de una de las expresiones de la diáspora. Y se están, gracias a Dios, pegando a toda esta historia que nosotros hemos venido construyendo desde hace 10 años. Porque al final de eso se trata, hombre, Luis. Si nosotros iniciamos el asunto hace 10 años y lo documentamos en la Comisión Interamericana, y viene ahora el grupo de Aide Castillo, que era de la UNAP, de la izquierda del norte, y lo impulsa con el grupo de nicaragüenses en el mundo, y vienen otros y se lo atribuyen, no importa quién se atribuye a la solución, lo que queremos son soluciones, pero lo que queremos es que se haga, pero que se haga de fondo. No solo la ilegitimidad es la que vale, vale también pedir aumento de sanciones, aumentos más fuertes, aumentos más contundentes, aumentos a empresarios cómplices, porque hay empresarios que han llevado sus negocios en la forma correcta. Hay que pedir incluso, ¿por qué no valorar la suspensión del CAFTA y la asociación comercial con Europa mientras están los presos políticos, mientras están los secuestros, mientras están la suspensión de garantía de libertades, mientras está Nicaragua, el país entero, sometido a la bota de una dictadura que ya está reconocida, que chorrea sangre a nivel internacional? Yo no tengo una posición antiempresarial. Yo sé que aquí es como pegarse un balazo en la rodilla, pero si al final te la van a pegar en la cabeza, si no haces nada, entonces, ¿por qué no podemos impulsar la suspensión eventual del CAF? Eso es doctor, ahora vamos a la parte fundamentalista. Yo creo que es más irresponsable, extremista y fundamentalista, y lo ha demostrado con asesinatos, crímenes y violaciones, el régimen orteguista. Doctor, ¿qué se necesita, aparte de empujar, de unificar, de estar cabildeando? ¿Cuántos votos necesitaría
esa solicitud de ilegitimidad en la OEA no son los mismos del artículo 21. El artículo 21 requiere 24 votos. Sí, pero el de la legitimidad. Y se ha utilizado como argumento, como para pretender que si no tenés 24, entonces no podés hacer nada. Y se ha utilizado que las islitas del Caribe no se abstienen, pero ¿quién ha ido a cabildear con ellas de la oposición? ¿Quién ha ido en forma unificada a tratar de convencerlas? ¿Quién ha ido a los mismos países que no son del Caribe a tratar de plantear estos asuntos de forma contundente y no haberlos abandonado en primera instancia y montarse en el tren de las elecciones? Se requiere de consenso interno y se requiere de planteamiento allá, pero para aclaración, a diferencia de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que requeriría cuando menos 24 votos, una resolución de la Asamblea General en vía del desconocimiento o de la ilegitimidad de origen, de ejercicio o de cualquiera de las ilegitimidades de Ortega, solamente requiere al menos de 18 votos. La que estoy viendo en mi pantalla del Consejo Permanente de la OEA del 10 de enero del 2019 fue acordada con 19 votos a favor. Podía haber sido acordada con 18 y a partir de ahí comenzó el desconocimiento de Maduro, que insisto, en el caso de Nicaragua no basta el desconocimiento, hay que acompañarlo con sanciones, hay que acompañarlo con medidas de fuerza y hay que acompañarlo con un proceso de retomar esa lucha de abril que ha sido distorsionada. ¿Qué diferencia hay, doctor, entre la aplicación del artículo 21 y el desconocimiento? ¿Cuál es la diferencia? Mira, para efectos de procedimiento, la Carta Democrática, como es un asunto que se supone ser más serio y más contundente, requiere la reunión de una comisión de cancilleres, una reunión especial de cancilleres, y requiere los 24 votos, o sea, 2/3 del total de miembros. Eso ha sido difícil por las razones que ya conocemos, pero como hay un antecedente de que las resoluciones se aprueban con mayoría simple, entonces las resoluciones solo requieren de 18 votos mínimo y no necesita la reunión de cancilleres. Octubre 2020, que se reúne la OEA en Washington, es una buena oportunidad para impulsar esa aprobación de la ilegitimidad y no solo eso, impulsar las demás cosas, salirse del ring de Ortega. Se los rogamos, señores opositores, salgan de esa disputa de protagonismo de quién es este y quién es el otro. Si hay que armar un nuevo muñeco o sobre el mismo, pero sobre voluntades expresas, sobre donde no mires al otro que te critica constructivamente como un enemigo, en donde trates de incorporar a los sectores, en donde esa gente, las madres de los reos políticos, los familiares, las madres de los muertos, los familiares y los propios más de 100,000 exiliados que sufren las penurias del exilio, en donde demandes el retorno de los organismos internacionales para que puedas luego tener el retorno de esos miles de exiliados. Y con riesgo, porque aquí nos mataron a más de 100 y pico en el informe del GIEI, estando presentes los organismos internacionales. Yo personalmente he cuestionado el sistema interamericano y les he dicho que las medidas cautelares no son ni una capa antibalas ni son una capa anticárcel. Sin embargo, esas son las medidas a las que podés aspirar. Mientras no tenerlas es peor a que tenerlas con todo y el irrespeto que Ortega ha mostrado por su falta de voluntad al punto de cerrarle la puerta a una comisión especial de alto nivel creada en la última Asamblea General. Creo que se requiere mucha voluntad política. 18 votos están a la altura, están al alcance para que una posición unificada haga cambiar a la comunidad internacional, a la OEA, a los Estados Unidos y a otros países amigos, en el sentido de que no es cierto que esto es elecciones y elecciones y elecciones y candidatos y candidatos y candidatos y protagonistas o quienes quieran mangonear la oposición. Esto se trata de soluciones integrales, pero soluciones verdaderas. De lo contrario, no vamos a entusiasmar a ese 70, más del 70% de la población que no se siente identificada ni con partidos políticos, ni nos sentimos representados ni en la alianza de los empresarios, ni en la UNAP, en los sectores de izquierda, ni en la coalición, que es un mamotreto de uniones
amorfas, como le llamaron por ahí, llegan a un atrevimiento tal de decir, hombre, llegaron unos en donde la fiesta era de nosotros y llegaron a quererse apropiar de la fiesta. Pero ¿quién? Pero si la fiesta, si le pueden llamar fiesta, porque era alegoría, es una tragedia. Quienes llegaron ahí no solo son los partidos políticos, hay que criticarle, también los ONG que hacen actividad política y que han querido dominar los espacios de interlocución y de oposición, también son advenedizos y son nombrados y designados por la comisión, por la conferencia episcopal, sin el arraigo suficiente entre las bases. La mayoría estamos en ese 70% que no nos sentimos representados. Doctor, pero estamos a tiempo de hacer la lucha. Si hay voluntad política, creo que debemos de intentarlo. Una última cosa, quiere decir que en esa reunión de cancilleres del 20 y 21 de octubre ya está incluso el tema de Nicaragua en la agenda, solicitado por algunos países como Paraguay, Estados Unidos y demás. Unos 3, 4, 5 países que solicitaron que el asunto de Nicaragua se vea. Debería entonces, pues por lo que hemos estado conversando a lo largo de este programa, desde antes, hoy y con todos los días que siguen al frente, ¿verdad? Hasta llegar a octubre, un cabildeo feroz para que los cancilleres, son los cancilleres los que se van a reunir en la Asamblea General. Es reunión de la Asamblea General. Es decir, son los cancilleres. Sí, van a estar algunos cancilleres, pero no es propiamente reunión de cancilleres. Pero van a estar los máximos representantes entonces. Van a estar los máximos representantes. Es una buena oportunidad. Es una oportunidad vital para presentar, pero no para que esta propuesta. Cada uno en la lucha protagónica a meter una carta a la UNAP, una carta a la Alianza, una carta a la coalición, otra carta el uno y otra carta el otro. Es una buena oportunidad para que, independientemente de quienes la impulsaron desde un inicio, desde hace más de 10 años, con toda la contundencia que tiene y todo lo que significa dentro de una lógica estratégica, que sabemos que no es la exclusión exclusiva, pero que puede marcar la pauta para cambiar el rumbo del concepto de la comunidad internacional, es una buena oportunidad para que, unificados alrededor de temas en común, de planteamientos en común, la comunidad internacional por fin vea planteamientos en forma conjunta, no el que se roba la idea y se la lleva por solito para llevarse las cartas y después manda el comunicado heroico a los medios de comunicación, sino que ir creando base, que ese sea el punto de partida para retomar la lucha de abril, para retomar el sentimiento de ese más de 70% y para aglutinarnos en base a intereses comunes en que la población realmente pueda sentirse representada, empoderada, y a partir de esa verdadera unidad, no unidad de cúpulas, no unidad de nombre, no unidad de escritorio, podamos recuperar después, porque viene la otra parte en la que yo estoy de acuerdo, hay que recuperar la lucha cívica interna, pero no la puedes hacer solo moviendo fichas en el escritorio o en la computadora o amarrando correlaciones o metiendo codos y serruchos y calculando que si metes a los jóvenes o si corres a los jóvenes, que si metes a los partidos o si sacas a los partidos. Si nadie es palomita, todos están buscando sus intereses y quién domina la coalición. Entonces, cuando te desprendas de ese protagonismo y volvamos los ojos hacia los intereses de la patria, entonces podemos presentar un frente común a nivel internacional y a nivel interno te aseguro que sin necesidad de que nos integremos en esas expresiones individuales, el pueblo va a poder ver a conectarse con la lucha y vamos a poder hacer acciones cívicas simultáneas por los presos, por los exiliados, por las libertades, y por último, por reformas electorales. Pero primero procuremos la salida del dictador. Aquí les pasaba, temprano comentaba con alguien, hombre me dice, pero es que eso no va a resolver. Vos tiralo. Si te tocara como equipo tirar un penalti y no lo tirás porque crees que lo va a parar o porque es que va a salir fuera de marco y no lo haces, no estás cumpliendo tu trabajo. El boxeador que no tira el golpe porque cree que se lo van a capear o porque cree que no lo va a tirar y se queda de brazos cruzados, no es un buen operador deportivo, y en este caso la oposición debe entender que no se está haciendo el mejor trabajo de operador político. Hagámoslo por el pueblo, retomemos la lucha originaria de abril, que se vaya Ortega en primer lugar. Ese es el esfuerzo. Si logramos hacerlo,
o si cuando menos logramos las mejores condiciones, no las mínimas, es que ya hablan de todo es mínimo, elecciones, las mínimas condiciones, justicia transicional negociada, disminuida con tintes de impunidad y no justicia universal plena para los asesinos. Es decir, todo se lo han reducido al mínimo Ortega, y Ortega olfatea como tiburón y ya dice, si ya tengo el marco mínimo plegado a esto, pues entonces los voy a apretar mucho más y no me voy a bajar del caballo. En lugar de exigir, de fortaleza. Y en lugar de exigir, doctor, se ruega. Ya no se le está exigiendo nada a Ortega, se le ruega que por favor, que admita, que por favor responda, que por favor escuche. Ay, Dios mío, eso es lo que realmente nos tiene donde estamos. Doctor Oscar Carrión, le agradezco muchísimo este espacio que nos ha dado hoy para conversar. Espero que la gente que escuchó esta conversación esté más clara de por qué Ortega es ilegítimo, es ilegal también y es criminal, que no es ninguna, tampoco queda duda de eso. Doctor, le dejo unos segunditos nada más para despedirse de nuestra audiencia, que ha sido amplia y que le ha agradecido a lo largo de la entrevista su exposición, porque nos ha abierto o nos ha recordado casualmente una cosa muy importante, doctor. Todo esto que usted mencionó pasó delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y lo vimos pasar como un cadáver, cada cosa, ¿verdad? Y no hicimos lo que correspondía, por lo menos como sociedad. Algunos sí, otros alzaron la voz, unos denunciaron, pero como sociedad no reaccionamos a tiempo y de pronto estábamos, como decimos, entroncados hasta donde no es. Y aquí estamos todavía tratando de salir de esta dictadura. Unos segundos para despedirse, doctor. Muchas gracias por la oportunidad, y yo, como igual que la mayoría más del 95% de la población, soy cristiano, y yo creo que más allá de nuestra lucha natural, humana, tenemos una lucha y una guerra espiritual desde hace rato planteada. Hay potestades de maldad instalados aquí desde que la sacerdotisa que dirigió el primer Congreso de Brujos en el 90 ha instalado y se ha entregado el país a las esferas del mal. Y yo creo que la población, además de que Dios es el que va a resolver y que nosotros tenemos que poner lo que nos corresponde, debemos de tener confianza en que esto va a cambiar. Dice Efesios 6, del 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra el diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, dice Tesalonicenses. Pues andamos en la carne, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Creo que tenemos que fortalecer desde nuestras diferentes expresiones de fe, desde nuestras diferentes religiones, pero centrados en que Dios está en el control de todo y que Ortega tarde o temprano tiene que salir. 40 y pico de años de dictadura sangrienta y de desgracias para el pueblo de Nicaragua deben de terminar pronto en el nombre de Jesús. Sigamos confiando, sigamos haciendo la lucha y sigamos esperando una solución para Nicaragua. Amén. Gracias, doctor Carrión. Un abrazo hasta allá, hasta Managua, Nicaragua. Hasta la próxima, que podamos disfrutar nuevamente de un cafecito juntos. El doctor Oscar Carrión. Creo que nosotros, este tipo de pláticas nos ayudan a ubicarnos de qué es lo que ha pasado y por qué estamos aquí. Porque la otra parte que no hablamos con el doctor Carrión, que la resumo en un minuto, es en el 2011 se da un fraude electoral en el que Ortega, bueno, se deposita o se autorreceta más diputados de los que había ganado y logra entonces tener el control de la asamblea y reforma la constitución y hace entonces ya en el 2014 reforma la constitución, deja la reelección indefinida. En el 2016 decide que al PLI lo descabeza, le quita
la representación a Eduardo Montealegre y demás, saca a los diputados de ese partido de la Asamblea Nacional y después se lleva a cabo una elección en la que participa nada más el 30% de los nicaragüenses. Y es ahí donde Ortega aparece reeligiéndose nuevamente, y esto sumado a lo que ocurrió a partir de abril de 2018, pues uno se da cuenta de que hay elementos más elementos y que pesan pero toneladas para decir qué está haciendo este criminal en el poder. ¿Qué está haciendo este criminal? Pero ¿qué está haciendo la oposición de verdad? Para ocupar todas las herramientas y todos los elementos que ha tenido a mano y que tiene a mano hoy, para aplicar con toda su fuerza, empujar con toda su fuerza, presentar estos argumentos y decir, ¿saben qué? Olvídense de paños tibios. Aquí está lo que tiene como fundamento nuestra petición. Aplique lo que dice la carta. No me venga con cuentos, aplique. Hay algunos que dicen, es que Costa Rica no va a querer que se le aplique después a ellos, Honduras que no quiere que tampoco. No, o sea, esto me puede pasar después a mí. Pues yo creo que si estamos en un marco interamericano en el que todos debemos respetar, en primer lugar, los derechos humanos y la libertad del ciudadano en cada país y sus libertades individuales en particular, pues no tenés que pensar en que si me va a pasar mañana después esto a mí. Tenés que pensar en lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua o el pueblo de Venezuela o el pueblo de Costa Rica, el que sea. El que esté bajo una tiranía tiene que responder como producto de las acciones del sistema interamericano. Y de nuevo, hay suficientes argumentos de antes y de ahora más alrededor de estos temas.